Es un placer el estar hoy aquí presente. Y bueno, pues antes de iniciar esta última sesión paralela de la jornada de hoy y bueno, pues del fin del Congreso, queremos agradecer a todas las personas congresistas aquí presentes vuestra participación y también agradecer a la participación de las entidades que forman parte de esta mesa. Agradecer también a Edad y Vida, la organización de este 9º Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, y la temática que se va a abordar en esta mesa es de gran relevancia, ya que en España, como todos sabemos, existe un problema de una pirámide generacional invertida, donde cada vez el colectivo senior tiene mayor peso. Estamos hablando de una cifra de 9,5 millones de personas mayores de 65 años, por lo cual este envejecimiento de la población y la cronificación de las enfermedades pues, está suponiendo un incremento de necesidades de apoyo tanto para las personas como para sus cuidadores familiares para el mantenimiento de esa autonomía personal. Y este hecho, pues, junto a los cambios producidos tanto en el entorno familiar como laboral, da lugar a la necesidad de organizar y de coordinar tanto los servicios sociales como los servicios sanitarios, de manera pues, que proporcionen una respuesta integral y eficaz a las necesidades. Todos sabemos que una coordinación sociosanitaria ineficaz provoca una espiral creciente de mayor dependencia y mayor saturación sanitaria y también una ineficacia en este abordaje integral en la atención a las personas usuarias. Por lo tanto, si la coordinación sociosanitaria representa un reto importante en el sistema público de atención, en el sistema privado, pues esta situación es muchísimo más delicada. En esta sesión vamos a profundizar en las respuestas coordinadas entre las entidades públicas y las entidades privadas a las necesidades de atención sociosanitarias de las personas. Abordaremos el estado de la atención y cómo se puede optimizar el mismo para aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia. Y también haremos una reflexión más profunda de las dificultades existentes para garantizar la cobertura de las necesidades en el cuidado de los pacientes que tienen un seguro privado de salud, debido pues, a esta complejidad que estamos hablando, ¿vale?, de la coordinación entre los servicios públicos y los privados. Y sin más dilación, presento a Teresa Álvarez, bienvenida. Es directora de Responsabilidad Social Corporativa y es gerente también de la Fundación Quirón Salud. Por lo cual, Teresa, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí. Después de 2 días que llevamos de congreso, con todo lo que se ha hablado y no solamente todo el contenido interesante que se ha compartido, sino lo importante que está siendo estos 2 días y todo lo que estamos escuchando, pues ya cerramos con esta mesa que también es fundamental e importante. Yo, por complementar algunos datos que Cristina ha dicho, me gustaría centrarme en algunos datos para que veamos la importancia de lo que vamos a hablar esta tarde. Es en el tema del cuidador, ¿no? O sea, que la importancia que tiene esta figura, ¿no? Para que veáis un poquito los datos que hay, estamos hablando de que 1 de cada 10 personas en España es cuidador de una persona dependiente. Estamos hablando de cifras casi más de 1,5 millones de personas que en nuestro país tienen la condición de dependencia, que además indica que todo esto va a ir creciendo, que las cifras cada vez van a ser más grandes en los próximos años y que si ahora tenemos el 55%, pues más del 80% crecerá en estos años, ¿no? Y además es una realidad que todas las familias nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando. Además, este aumento de la dependencia y el número de cuidadores pues, es una realidad que además está en un momento de un alto grado de informalidad, con lo cual es muy necesaria que nos enfoquemos en ellos, ¿no?, y en las familias. En todo este contexto social, con lo que ha contado Cristina y los datos que yo os he dado, está claro que tenemos que tomar medidas y que tenemos que poner en marcha iniciativas que unan esa actividad asistencial y la sanidad con los servicios del apoyo social a las familias y a los pacientes en esta situación de dependencia. Yo, por contaros un poquito, y me dejáis solo 2 minutos,
Desde la Fundación Quirón Salud nosotros estamos trabajando en una iniciativa que pondremos en marcha en breve, la creación para el colectivo de personas cuidadoras y una comunidad para personas cuidadoras, ya que dentro de nuestros centros y hospitales tenemos este colectivo de personas que cuidan a nuestros pacientes, ¿no? Y pondremos en marcha un programa, un proyecto social para cuidar al cuidador y en breve lo tendremos a disposición de todos nuestros centros, ¿no? Creemos que es una iniciativa que es muy necesaria, todo lo que hemos estado escuchando estos días, más todo el contexto que hemos hablado, creemos que es súper importante que estemos con este colectivo y que lo tenemos dentro de los usuarios de nuestros centros. Bueno, y sin más, con esta introducción quiero presentar y abrir el diálogo a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa. Con ellos abordaremos, como decía Cristina, también las complejidades en la atención integral a las personas con dependencia, las complejidades de hacerlo con atención desde el sector público y privado y varios temas más que ya hemos hablado. Nuestra primera ponente es Cristina Contel Bonet, es presidenta de honor de ASPE, la Alianza de la Sanidad Privada Española y consejera delegada de Policlínica Comarcal de Vendrell. Cristina es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster de abogados de empresa con mención extraordinaria, número 1 de la promoción, realizó las oposiciones a judicatura por la modalidad concurso-oposición, además hizo los cursos de doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con obtención del certificado de suficiencia investigadora, es máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Barcelona, ha sido presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, la patronal del sector sanitario privado de Cataluña, presidenta y vicepresidenta de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, presidenta de la Fundación Global Salud, vicepresidenta de la Unión Europea de Hospitales Privados y presidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE. Cristina nos va a hablar de la coordinación de recursos y necesidades sociosanitarias. Bienvenida, Cristina, gracias. Bien. Buenas tardes a todos los presentes y virtuales y mis agradecimientos tanto a Cristina Rodríguez como presidenta de la sesión, como a Teresa Álvarez, gerente de Fundación Quirón Salud, por vuestra introducción y por moderar una mesa con ponentes de lujo a la que tendré el honor de sumarme. Mi máxima gratitud a Fundación Edat y Vida por la invitación a ASPE en este 9º Congreso Internacional de la Dependencia y Calidad de Vida, que gira bajo el paraguas de integración sociosanitaria, un balance de realidad. Bien, desde ASPE hemos elegido poner el foco en lo que nosotros consideramos el objetivo prioritario, que es la coordinación. La coordinación entre unas necesidades, unos recursos y una serie de factores determinantes. Con la primera experiencia en 1986 del programa Vida als Anys de la Comunidad de Cataluña y su traslación a nivel interministerial en 1993 con la creación ya de lo que recordamos como programas sociosanitarios, la realidad se impone. Y se impone evidenciándose y tomamos por primera vez conciencia de que hay un espacio, una intersección al que debemos de dar una salida. Y debemos de gestionar este espacio que se encuentra entre un modelo sanitario universal, gratuito y con amplia capacidad de recursos y un modelo social de limitada cobertura, sometido a la carga de la prueba y de escasos recursos, porque nace con una legislación con muy buenos propósitos, pero vacía de recursos. Esta realidad viene acompañada de una riqueza por una parte y de una complejidad por otra, que es el hecho de que las competencias en materia de lo social estén en las comunidades autónomas y que también las competencias en materia sanitaria estén transferidas. ¿Y por qué digo riqueza y complejidad? Porque aquí tendremos que convivir, pero tendremos también que tener en cuenta que hay 17 realidades distintas que impactan en un mismo objetivo. Valga apostillar que, por ejemplo, solo 2 comunidades autónomas, Cantabria y Extremadura, tienen las consejerías conjuntamente, la comparten, y el resto de las 15 comunidades autónomas la mantienen separada. Empecemos, pues, por visualizar los factores determinantes del escenario que hoy por hoy tenemos encima de la mesa. Según el Instituto Nacional de Estadísticas,
de España, en el 2022 se ha registrado un nuevo máximo histórico de envejecimiento. El 133,5% en términos de mayores de 64 años. Es decir, tenemos 133 personas mayores de 64 años por cada 100 menor de 16 años. En esto, a título de meros datos, vemos que a 1 de enero del 2022, mayores de 64 años nos situábamos en 9,5 millones, lo que supone el 19,09%. 2 años antes, en el 2020, nos situábamos en el 21%, antes de la pandemia. El 31,6% de las personas mayores tiene 80 o más años, y este es el contingente que va a evolucionar y que está creciendo con mayor rapidez. Y el 1% de la población española, es decir, 465.000 personas, está por encima de los 90 años. Estas franjas de edad son las que potencialmente van a determinar los grados de dependencia en función del aumento de esperanza de vida. Y hablemos también de este factor de la esperanza de vida, porque en el año 2022 en la Unión Europea este se sitúa en 80,1 años, mientras en España estamos en 83,2 años, es decir, estamos a la cabeza en términos de esperanza de vida de la Unión Europea. Pero es que si miramos la esperanza de vida de la mujer española, está en los 85,9, es decir, somos el segundo país a nivel mundial con mayor esperanza de vida después de Japón, que está con 87,1. En cuanto al vector de provisión y costes, bueno, si partimos de que las personas mayores y no mayores lo que queremos es permanecer en el domicilio, estar al cuidado de los nuestros, habrán estos dos vectores de provisión y costes que dependerán de la tasa de fecundidad, dependerán de la tasa de divorcios, de la ocupación femenina y en general de estructuras convivenciales que determinarán esos cuidadores de los que se hablaba en la anterior mesa, en la anterior sesión. En cuanto a costes unitarios, tengamos en cuenta, en primer lugar, que 4/5 partes son coste de personal o salarios. Tenemos que contemplar aquí el tema de tecnología, que cada vez será más importante, pero con unas limitaciones, como veremos, y después requeriremos unas nuevas capacitaciones, unas nuevas habilidades y formación para los profesionales. Pues bien, la conjugación de estos tres factores, de demografía, esperanza de vida y provisión y coste en términos de cuidador, son los que determinarán la esperanza de salud de la población, siempre teniendo en cuenta la necesidad de tener un papel destacado en lo que es prevención, en lo que son hábitos saludables y en lo que es la autocura. Son tres factores determinantes que nos ayudarán realmente a dar sentido a todo lo que vamos a exponer a continuación. Pero bien, empecemos con el tema de los recursos. Vamos a ir los recursos por cada ámbito asistencial. ¿Con qué recursos contamos? Pues bien, públicos y privados, estos estarán concertados independientemente de su titularidad jurídica. A mi entender, para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto, debemos poner el foco, en primer lugar, en una visión integrada e integral de la persona mayor o del dependiente. La coordinación entre niveles asistenciales, desde primaria hasta la residencia, hasta el hospital, hasta el centro sociosanitario, y entre territorios, porque el objetivo es único y es nuestra obligación garantizar esa continuidad asistencial. La adecuación y formación de los profesionales y de las estructuras a la realidad de las patologías del mayor o dependiente, que no sería ni el ámbito sanitario. La proximidad de la prestación en la medida de lo posible y el trabajo en red y la interoperabilidad de todos los actores sociales y sanitarios del territorio. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Yo creo que hay dos premisas fundamentales y es, en primer lugar, que debemos contar con todos los recursos sanitarios y sociales disponibles, con independencia de la titularidad jurídica, sean privados o sean públicos. Y una segunda premisa, y es que el recurso debe seguir al paciente y no a la inversa. ¿Por qué? Porque una atención no adecuada tiene unos resultados bastante desastrosos en términos de salud.
tenemos un paciente que entra y sale del sistema constantemente, lo cual provoca, a su vez, un despilfarro de recursos muy considerable, porque ni las instalaciones, ni las estructuras, ni los profesionales están formados y orientados al tratamiento del perfil y las patologías de estos pacientes mayores o dependientes. Bien, hablemos ahora brevemente del tema de costes, antes de entrar en el análisis de cada uno de ellos, y vamos a analizar el tema de coste cama medio. Una plaza hospitalaria, según el informe del Ministerio de Sanidad sobre estimación de pesos y costes del año 2021, con los datos que baraja de 1.411.000 altas y una estancia media de 7,1 días, arroja un coste medio total de 5.094 euros día, es decir, 152.820 euros mes. Si a este importe hacemos abstracción porque el paciente sociosanitario o de perfil dependiente no va a utilizar una serie de recursos intensos que sí se están contabilizando aquí en el catálogo y estimamos un coste de planta, estaríamos en los 3.500 euros día, es decir, 108.562 al mes. Una plaza residencial nos moveríamos alrededor de los 70 euros día, con un margen de 1.950 a 2.170 euros mes, y una plaza sociosanitaria con el mix de larga estancia, convalecencia, curas paliativas y demás, pues rondaría de media los 100 euros, nos iríamos a unos 3.000 euros más o menos al mes. Bien, empecemos focalizándonos en los recursos hospitalarios. En esta diapositiva podemos observar los recursos hospitalarios públicos y privados en España por comunidades autónomas. Y de estas cifras querría destacar, primero, la preeminencia en número de centros privados, que son 432 centros hospitalarios privados en relación con los 345 centros hospitalarios públicos, encontrándose a la cabeza Cataluña con 204, Andalucía con 108 y Madrid con 85. Lo que vamos y lo que observamos en esta slide son los centros hospitalarios, pero aquí hemos hecho una selección, sin tener en cuenta Ceuta y Melilla, por un tema de representatividad, nada discriminatorio. Vamos a ver los centros hospitalarios, los 4 en comunidades autónomas con mayor representación hospitalaria privada y las 4 con menor representación, que por ende son en términos inversos los que tienen más presencia del sector público en ambos casos. Las 4 comunidades autónomas con mayor representación hospitalaria sanitaria son privada, es Cataluña, Islas Canarias, Navarra y Murcia. Y las 4 comunidades con menor representación hospitalaria privada se sitúan en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. Bien, vistos los recursos hospitalarios, vamos a analizar ahora los recursos residenciales. Vemos aquí el porcentaje de centros residenciales públicos y privados que tenemos en todo el territorio nacional. Los centros residenciales privados son un total de 3.925 centros, es decir, un 70,5%, y disponen de 281.332 plazas, es decir, ocupan el 73,2% de las mismas. Y los centros residenciales públicos suman 1.642 centros, es decir, el 29,5%, y disponen de 102.919 plazas, lo que representaría un 26,8%. En los mismos términos que hemos analizado anteriormente los recursos sociosanitarios, vamos ahora a ver las 4 comunidades autónomas con mayor presencia de representación de centros residenciales privados, que en este caso vienen encabezados por Madrid, Cataluña, Cantabria y Asturias, y las 4 comunidades autónomas con menor representación residencial privada, que son Extremadura, Islas Canarias, Castilla-La Mancha e Islas Baleares. Hemos hecho aquí un paralelismo entre los 2 ámbitos que estamos tratando y, a modo de anécdota, aquí se distinguen los grupos residenciales presentes en España por comunidades autónomas
y el color, la intensidad más liloso es lo que sería un indicativo de esos grupos hospitalarios que tienen mayor presencia por comunidad autónoma. Y también una curiosidad, de los 14 grupos residenciales que tenemos en España, 10 son de origen español y 4 no son de origen español, son los 4 franceses. Vamos ahora a los recursos sociosanitarios, vistos ya el tema sanitario y el tema social, y vamos a analizar ahora los recursos a partir de la definición y del Catálogo Nacional de Hospitales, donde aparecen 125 centros con internamiento de carácter específicamente sociosanitario. Y estos son 80 centros sociosanitarios privados y 45 públicos. Aquí tenemos en el territorio nacional algo que nos llama la atención, y es que según el catálogo al que he hecho mención, vemos como lo que es Galicia, Navarra y Andalucía, de acuerdo con el catálogo, no tienen presencia de centros sociosanitarios. Y en cambio tendríamos que destacar en este caso Cataluña con 72 centros, seguida de la Comunidad Valenciana con 7 centros, País Vasco y Castilla y León con 6 centros. Vale, vamos a tratar ahora el tema de financiación. Hemos visto los factores determinantes de nuestro escenario, los recursos hospitalarios, sociales y sociosanitarios. Pero ¿cómo financiarlos? Tenemos 2 fuentes principales, que sería una modalidad privada y una modalidad pública. La privada, y hemos también un poco dándole continuidad a la sesión anterior, bueno, pues se limita a una parte reducida de la población, porque la posibilidad de vender la casa o de liquidar el patrimonio, tanto a mayores o dependientes o no mayores, crea una inseguridad, crea una resistencia, y después también hay normalmente la oposición o bueno, digamos, la no conformidad de los herederos de la persona dependiente. Con lo cual, el ahorro personal o patrimonial, podríamos hacer mención, que después veremos, de ese 85% del tema del patrimonio del inmueble, pero veremos en sí cómo es muy limitado. El seguro privado es la segunda fuente, la cobertura por póliza de dependencia, y este contrato de seguro de dependencia puede articularse con carácter individual o colectivo e instrumentarse, obviamente, por compañías aseguradoras dentro de los ramos de vida y enfermedad. ¿Pero qué cubren estas pólizas? Pues principalmente la dependencia severa y la gran dependencia, y no suelen incluir coberturas relacionadas con el ámbito sociosanitario, más allá de algunas relativas a la teleasistencia o algunas ayudas a domicilio o de asesoramiento. Con lo cual podemos adelantar ya en este momento que la solución de la modalidad privada, en un sentido y en otro, de las 2 que hemos ahora tratado, es una solución al alcance de una minoría de la población española que dispone de un excedente de renta para hacer frente a él. Una minoría. Y por el otro lado, tenemos un escenario que son las compañías aseguradoras, donde hay una resistencia por el riesgo y la incertidumbre que genera. No obstante, tenemos que tener también en cuenta que el core business de ellos es asegurar esos riesgos. Pero bueno, eso nos puede plantear, o podemos caer en el peligro de entrar en una selección adversa de usuarios de potencial coste bajo, o nos puede hacer entrar en un tema de disminución en términos de calidad o servicio asistencial. Si observamos aquí las estadísticas, veremos tanto en asegurados como en primas, respecto a 2021 y 2022, que hay una baja considerable, con lo cual nos tendría que invitar a una reflexión. En este sentido, podemos concluir que el seguro privado juega un papel, pero absolutamente complementario en el escenario de la dependencia en España, y lo que sí hace es ampliar el papel del sector público, pero de acompañamiento, sin perjuicio de que, como han visto, los recursos sean mayoritariamente de carácter privado. Y por otra parte,
ayudan a afrontar el copago que se establece para algunas de dichas ayudas, sean con carácter dinerario o con prestaciones. ¿Y cómo podemos incentivar estos seguros? Porque si están y podemos tener acceso a ellos, ¿qué es lo que decíamos antes? Veremos los modelos que hay, pero formas de incentivación, una que sería de carácter social, tenemos que espolear la conciencia social. Mucha parte de la población española no tiene la conciencia de que vamos a envejecer, y todos vamos a envejecer, y si no envejecemos, peor todavía. Con lo cual, el tema de la dependencia en mayor o menor grado, pero está claro que si avanza en un deterioramiento físico y cognitivo, pues va a generar una serie de costes. Entonces, entre esta concienciación de cada uno, de los hábitos saludables, de la autocura y de entender que la protección a la dependencia es un derecho de los ciudadanos y que debe poder adecuadamente complementarse con un seguro al que deberemos incentivar de alguna manera. Y aquí podríamos proponer el hecho de que, por ejemplo, puedan gozar de un tratamiento fiscal incentivador, diferenciando, eso sí, del resto de sistemas de previsión social y demás. O sea, estamos hablando de una alternativa absolutamente distinta, como se ha hecho en incentivaciones dentro de ámbitos sanitarios con temas de impuestos determinados. Las modalidades públicas, muy brevemente, tenemos un seguro público universal, el modelo puro, donde la financiación corresponde íntegramente al sector público y la provisión puede ser total o parcialmente del sector público. Modelo, digamos, ideal, pues el modelo que tienen instalado en Dinamarca, donde la gratuidad y universalidad del servicio sanitario y del servicio del ámbito de los servicios sociales es exactamente la misma y están equiparadas. Segunda opción, seguro público mixto. Este sería el modelo en el que se sitúa la gran mayoría de países de la Unión Europea, donde la financiación es mayoritariamente pública y donde la persona dependiente contribuye con tasas o precios a cubrir parte de eso a través de la pensión o a través de recursos propios. Para finalizar, objetivo de esos tres ámbitos que hemos visto, de esos recursos y de esa forma de financiación. ¿Cómo abordar la financiación de los mismos y su accesibilidad? Bien, entiendo que se precisa una integración asistencial con una visión integral del dependiente para garantizar lo que decíamos, esa continuidad asistencial dentro del Sistema Nacional de Salud y dentro del territorio nacional a partir de las competencias de las comunidades autónomas. Riqueza, pero complejidad. Pero hay un consenso en el que sí se puede garantizar esa continuidad asistencial y hay una voluntad, más allá de los profesionales, que también tiene que ser política y de gestión. A mi modo de entender, y para finalizar, entiendo que esa coordinación tiene que pasar por una integración del sector social. Bien, en el ámbito de universalidad y gratuidad sería el mundo de Yupi. Sabemos que es realmente hoy por hoy inasumible, pero podemos dar facilidades económicas, tanto en tema de pensiones, que tendrán su límite también para crecer, pero sí ayudas, incentivar tanto a los prestadores de servicios sociosanitarios como a las compañías aseguradoras con sus pólizas de dependencia. ¿Para qué? Para ampliar el espectro de la atención sociosanitaria y que puedan acceder a ello. En segundo lugar, armonizar las consejerías a partir de ese consenso que decíamos de las comunidades autónomas, pero con un criterio sanitario y social que permita que los recursos, estén donde estén, sigan al paciente, que era una de las premisas con las que he empezado mi exposición. Y, sin duda, apostar por esa efectiva coordinación de recursos, tanto profesionales como estructurales, en línea con una visión integral, aprendiendo de que todo lo que hemos vivido por esa falta de integración
y apostando por una visión holística de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Pues para complementar lo que nos ha contado Cristina, tenemos a Agustín Reollo, que va a hablar de esta atención integral y continuada de las personas con dependencia. Agustín es adjunto en la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, experto universitario en epidemiología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Salud Pública y Epidemiología, médico de atención primaria en el Centro de Salud Alcorcón de Madrid, es profesor asociado en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de las siguientes instituciones en representación de comisiones obreras, es vicepresidente Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del SNS, Consejo de Participación del INGESA, vocal de la Comisión Ejecutiva del IMSERSO y Consejo General del IMSERSO. Bienvenido, Agustín, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Una presentación. Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Así que muchas palabras, muchas apariencias, pero va a ser difícil que mejore la exposición de Cristina. Dar las gracias, ha sido una presentación estupenda. Me encuentro muy a gusto en esta mesa, tiene mucho alcance. Y desde luego dar las gracias a la CIVID, a la Fundación, porque es un verdadero placer y sobre todo porque el sindicato también pueda participar en ello. Digo pueda participar en ello, lo alargaré o lo aclararé luego al final de la exposición, pero somos unos absolutos convencidos de la coordinación sociosanitaria. Llevamos diciéndolo desde hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, y lo hemos trabajado de forma, además de forma coordinada. COE, CEPIME, UGT y nosotros. Luego lo explicaré en el tema del diálogo social, porque nos parece absolutamente imprescindible. Hablar del sector o de la coordinación público-privada en este ámbito, pues se me hace difícil, teniendo en cuenta que buena parte, sobre todo del ámbito social, tiene una mezcla de concertada, externalizada, gestiones públicas, pero que tiene titularidad, bueno, pues que es bastante complejo. Otra cosa es, creo que es, ¿está aquí? No. Ahora, otra cosa es que he echado un vistazo a la parte que corresponde a la parte de los seguros médicos, no tanto por los seguros médicos, sino por lo que corresponde al número de personas que tienen que coordinarse luego en un ámbito y en otro. Entonces, los más importantes son el número de asegurados. Los únicos datos que consigo son un ESPA del 2020 como oficiales. Estoy convencido, seguro que Cristina tiene más datos. Y lo que sí que me llama la atención, creo que es esta. ¿Es esta? No. Estaba buscando, bueno, lo que más me llama la atención es que las características del mutualismo administrativo, es decir, el MUFACE, he obviado el MUJAGE y el ISFAS por sus características, pero yo creo que son los dos grandes grupos de personas que son atendidas por seguros privados, ¿no? Lo que sí que llama también la atención es que el número de personas con más de 60 años en los seguros generales es del 15% y, sin embargo, es un 36,5% por encima de 60 años en personas de MUFACE. Si me permitís observar ya los datos de MUFACE, de forma general son 1 millón aproximadamente funcionarios y 400.000, bueno, 0,44, es decir, 44% más, que corresponde a beneficiarios. Y estos son los datos de la memoria de MUFACE del 2021. Y lo que sí que llama también la atención es que el 74,6% corresponde a aseguradoras y luego dentro de MUFACE el 25% son personas que siguen con el INS. Casi un 36,5% de jubilados. MUFACE se hace viejo como yo.
porque nos hacemos viejos de la misma manera que se están haciendo viejos los funcionarios, y se están haciendo viejos los médicos y se están haciendo viejos algunas especialidades, especialmente las de primaria. Me gustaría, no sé si soy capaz de utilizar el... A ver, no sé. Ah, sí, ahora... bueno, esto es el número de mutualistas, de mujeres y de hombres. Creí que se va a ver mejor, pero lo que sí que está claro es que el pico está en los 60, 64 años y se va a ir desplazando. Lo que quiero decir con esto es que el número de personas que van a requerir probablemente con el tiempo algún tipo de ayuda va a ser de forma importante. Desconozco cuántos de ellos están en ese 75 o en el 25. A lo mejor resulta que la gran mayoría están en seguridad. Exacto. Pero sí que es indicativo que este pico, quien lo trate, va a repercutir de forma inmediata. Y lo que, como dato anecdótico, bueno, están los estudios de Valcárcel, etcétera, también va a ocurrir con los médicos de forma genérica, como os decía, los de atención primaria. Bueno, pero ojo, que viene gente nueva, que no os preocupéis. ¿Qué va a ocurrir como la demografía general? Vamos a tener un pico tremendo de vulvo y luego de repente en los próximos 20, 30 años este va a cambiar, o eso esperamos, y va a ser completamente distinto. Y si utilizamos el criterio de solicitudes para que se me valore por dependencia, pues aproximadamente hay unos 2 millones actualmente, han subido bastante. Eso representa casi un 5%, un 4, algo por ciento de toda la población española. Lo que sí que está claro es que el 80% corresponde a personas mayores de 65 años y un 20% por debajo de los 64. Lo que sí que me gustaría explicar es cómo, si yo cojo la población general, la probabilidad de que yo pida una solicitud para que me valoren por dependencia, si tengo más de 80 años, es de un 38%. Y esto se lo dedico a la persona que ha preguntado antes. Estas solicitudes tienen alrededor de un 20% de personas que no se les valora, no se les da ningún grado. La mitad de ellos son mayores de 80 años. Es decir, se mueren por otra cosa y tienen buena salud, especialmente las mujeres. O sea que, bueno, hay una parte positiva, quiero decir que me apetece dar algo positivo. Es verdad que entre los 65 y 79 solamente es un 7% y es 1,5 aproximadamente de la población restante. Insisto que estos son solicitudes, 2 millones. Las prestaciones reales, como bien has dicho, eran 1.400.000 aproximadamente a día de hoy. Todo esto está muy bien, pero lo que sí que me gustaría trasladar es que la parte importante es la persona, y lo que tenemos que atender es al individuo. Cuanto peor demos la educación, promoción y prevención para la salud, sobre todo desde primaria, las probabilidades de ser mayor y ser pluripatológico, o por lo menos de tener patologías crónicas, aumentan. Y toda esa historia que hemos señalado de cómo nos vamos haciendo mayores, también puede ser que aumente la probabilidad de estar enfermos, dependientes. Eso significa que a lo mejor ese 38% que hay que quitar luego con las personas que no se les da, a lo mejor resulta que con el tiempo sí que se incluye. Y entonces yo, si os parece, voy a hacer una especie de protocolo falso para hacer una especie de integración de coordinación sociosanitaria. Y como tengo un perfil, evidentemente, pues que es malo, porque es de médico, pues hago una visión demasiado básica de las cosas y digo, es que el paciente que está en el domicilio y quiere estar en el domicilio tiene unas características físicas y unas características especiales que no tiene la persona que está en una institución cerrada, porque desgraciadamente la mayoría de las veces, por no decir el 90%, tiene unas características muy especiales. Entonces, si me permitís, cuando tenemos una persona en la que estamos tratando
con un grado más o menos de dependencia, lo que ocurre realmente son los grados que se han dicho en la mesa anterior. Es que puedas curarte, en el sentido de que es un proceso puntual, más o menos grave y que pueda evolucionar, a veces brusco y no da tiempo a tomar medidas ni soluciones por la ley de dependencia y te tienes que buscar la vida, entre comillas. Puedes entrar a una institución porque desgraciadamente el empeoramiento es continuo y llegas a un momento en el que no puedes ser atendido de otra forma. Y por último puede haber un fallecimiento. Esto es demasiado, digamos, didáctico y un poco básico, pero es la realidad. Y lo que yo pongo, una línea recta, realmente son escalones, salvo en el caso de la curación, son escalones hacia abajo, de tal manera que es muy difícil luego recuperar en ningún momento todo esto. Pero con dos ámbitos muy concretos. Uno, el que está claro que hay una comorbilidad que requiere una asistencia sanitaria, y otro en el que hay un deterioro biosocial, si quieren, en el que requerimos una serie de servicios sociales. ¿Cómo son estos dos niveles? Pues es que necesitamos que estén unidos. La verdad es que no nos queda otra. Es que la única manera de que una persona, cuando tiene un problema asistencial, es que va a tener un grado de dependencia más o menos importante. Y cuando se aprecia un proceso en el que empeora su capacidad física o psíquica, es que está ocurriendo un proceso de asistencia sanitaria. Está empeorando su cronificación, está empeorando su grado de diabetes, de colesterol, de hipertensión, de pequeños ictus, etcétera, o su inicio de demencia más grave. De tal manera que tratar de obviar los dos ámbitos, a mí personalmente me parece ridículo. ¿Qué ocurre en el ámbito de la asistencia por servicios sociales? Teleasistencia avanzada, ayuda a domicilio, centros de día, ayudas familiares. Lo de ayudas familiares de forma muy amplia, no solo como el cuidador informal, sino también hasta social, de ámbitos mucho más amplios. Claro, todo esto es verdad, digamos que, bueno, en este ámbito de ayuda a domicilio o de atención domiciliaria, casi todo es concertado, salvo en ámbitos muy concretos, hasta probablemente en pueblos que es donde lo contraten, en ciudades grandes, pero la mayoría de las veces es concertado. Con lo cual, hablar de público o privado se hace complicado, muy complicado, porque estamos hablando de que la persona es la misma, probablemente esté subvencionado todo esto. Por cierto, durante todo he estado hoy nada más, se han pedido datos sobre costes, se han pedido datos, siempre dice que parece que, pudiera ser que, no sabemos qué. Yo llevo años pidiendo que, por favor, el Inserso logre que se den datos concretos, válidos y seguros sobre el copago en las comunidades autónomas. No lo sabemos. Siempre decimos que el 20% más o menos, pero lo digo de otra manera. El gasto en dependencia se habla de 80% las comunidades, 20% el Estado. Y cuando las comunidades dicen que pagan muchísimo, es que han metido ahí también el copago de los ciudadanos. Es decir, la comunidad probablemente, y en función de, y en sitio de, esté pagando entre un 50 y tantos a un 60 de lo que es el total del coste. Teniendo en cuenta, y luego me meteré en ello, que nosotros hemos hecho el diálogo social y hemos conseguido el plan de choque y se han metido casi 3.000 millones, sin casi, en estos últimos 3 años, que yo creo que no se ha vendido, entre comillas, suficientemente bien, resulta que ahora ya no es el 80-20, estamos entre un 25-30 y un 70, más el fantasma del copago, que seguimos sin saber cuál es. Dicho esto, también hemos logrado que la 1551, el tema de ayuda a domicilio, porque ahora estamos diciendo que queremos a las personas en su domicilio, queremos atenderlas, queremos, porque nosotros como individuos queremos estar en casa, pero sin embargo no damos medios para ello. Una de las causas es que está bloqueada la intensidad de la ayuda a domicilio. Bueno, se ha subido, pero con un riesgo importante, y es que se ha subido, pero corremos la probabilidad o la posibilidad de que haya personas que se le dé más horas, pero no las puedan pagar. Esto ya sí que sería el colmo de los colmos, ¿no? Sigo.
cuando ustedes se aburran o se duerman, bueno, es incómodo el sitio, ¿eh? Es incómodo y para la que estamos. Pues sigo. Tenemos la teleasistencia y en el ámbito de la asistencia en los domicilios, yo creo que es imprescindible la atención primaria. Es más, en mi opinión, debería ser quien se debiera ocupar de prácticamente todo ello. He puesto interrogante la terapia ocupacional porque no está incluida en primaria. Y la farmacia comunitaria, porque teóricamente, pero tiene un papel importantísimo. La soledad no deseada, en el control de adherencia a los tratamientos. Es decir, es que esto es multifactorial, multisectorial y desde luego con múltiples interrogantes y personas. Y la geriatría. Bueno, está claro que soy un hombre muy ingenuo, entonces hablo de geriatría como tal, aunque asumo que no todos los hospitales tienen geriatras en España, públicos, y que no todos tienen geriatras, digamos, de extrahospitalarios, prácticamente muy pocas comunidades. Entonces esto es un problema. Pero bueno, podemos asumir el tema de medicina interna o otro tipo Pero claro, también necesitamos que estén... Hay una equivocación porque es una flecha en un sentido, parece que es unívoca. No, tiene que ser biunívoca, siempre. Eso es un error. Pero tenemos que hablar de estar preparados para la hospitalización, tenemos que hablar de la hospitalización domiciliaria, del control de las interconsultas. Lo que se trata es de que no tengan que ir al hospital, de que exista la posibilidad de poder funcionar en ello. Y desde luego, como es obvio, tiene que haber una relación entre primaria y los servicios sociales. Luego os pondré algunos ejemplos. ¿Y qué pasa con las residencias? Pues probablemente sea el momento en el que no deberíamos de llegar, no debería de ser el momento. ¿Cuántos tenemos en dependencia? 260.000 más o menos, entre los que están con una prestación vinculada a la residencia, prestación económica, más los que tenemos directamente con concertadas o no. Yo tenía un 80-20, me has dicho que un 75-25 más o menos. Bueno, por ahí andamos. En cuanto a lo que es público y lo que es privado. Para ser más exactos, lo que es privado y lo que es público. Por tanto, tenemos una visualización de lo que va a ocurrir dentro de las personas que están en una institución. Hombre, pueden ser procesos de media estancia, entonces pueden requerir nada más que un tiempo, un ictus que mejora, un proceso oncológico que requiere un ingreso pero puede salir adelante, un proceso de osteomuscular o de intervención que requiere un tiempo, etc. Otra de las cuestiones es el intento de desinstitución. Se puede utilizar también el criterio de las unidades de convivencia, pero la mayoría de las personas, creo que estamos en un 80%, mayores, ingresadas, grado 3, etcétera, creo que al cabo de 3 años el 80% yo creo que fallecen, más o menos. No se están haciendo estudios, estamos presionando para que se hagan, porque esto es muy importante saber qué ocurre, porque cuando estás, no digo, a ver, que luego ha venido este hombre y lo que está diciendo es que les metemos en la residencia y a los 3 años les han matado, no. Quiero decir que cuando entran en una residencia, en una institución, están en una situación suficientemente mala como para que el periodo en el que van a estar tratados pues no sea muy alto. Volvemos a tener lo mismo. Lo que pasa es que aquí ya es distinto, porque la persona es una persona en un grado de vulnerabilidad muy alto, con mucha patología, probablemente con muchos procesos crónicos en riesgo de ingresos agudos y, por tanto, la complejidad es mayor. Digamos que hay que estar, si me lo permiten, con más cuidados. Lo que tenemos vuelve a ser lo mismo. Yo aquí en la asistencia residencial y los servicios sanitarios, el acuerdo de acreditación de centros residenciales, de servicios sociosanitarios, yo era un defensor de dos cosas. Una de la coordinación sociosanitaria, que tanto en el Ministerio de Sanidad como en el Ministerio de Derechos Sociales me dicen, ¿vienes a hablar de tu tema? Pues sí, vengo a hablar de coordinación sociosanitaria, porque no queda otro remedio, yo creo que eso es evidente.
pero en el acuerdo solo se habla de responsables de residencias, pero no se dan los criterios para que sea por lo menos un médico y o una enfermera. Ahí no ha entrado, desgraciadamente, y creo que para mí ha sido un error y por una de las cosas que tampoco hemos apoyado ese acuerdo de acreditación, por otras cuestiones más. Por tanto, hay algunas comunidades, aquí salen sí biounívocas, como puede ser Madrid, en eso no está mal, entiendo que ha sido después de lo que ocurrió durante la pandemia, donde los servicios de geriatría están en contacto, hay enlaces con el servicio sanitario de las residencias. Creo que esto es muy positivo. No tanto porque tenga que haber un ingreso o no ingreso, sino simplemente para advertir la posibilidad de, para el control de la advertencia de un ingreso y sobre todo conocer las características de los pacientes, ¿no? Dicho esto, ¿por qué les decía que podía hacer un protocolo? Porque yo creo que este no es bueno y será muy malo y probablemente no nos sirve, pero se puede hacer. Lo que trato de explicar es que podemos buscar soluciones. Yo planteo, uno, las características de las personas que están en el domicilio y de las personas que están en una institución cerrada. Cada una con una patología probablemente distinta o por lo menos con una gravedad de las patologías completamente distinta. Si tenemos una gestión, perdón, voy a hacerlo mejor así. Si tenemos una gestión del tipo que sea en servicios sanitarios, del tipo que sea en los servicios sociales, pero sí tenemos claro qué tipo de coordinación tiene que haber entre ellas y luego lo más importante, al final todas estas cosas es lo del gestor de casos, el enlace, llamémoslo como queramos, una persona encargada de. Esa es la clave, porque el contacto personal, el saber, el advertir, el comunicar, eso es imprescindible. Entonces, probablemente de todo esto que voy no de lo macro, bueno, de lo meso hasta lo micro, lo más importante probablemente sea la persona de enlace. Si lo hacemos de esta forma, lo he dividido por servicios públicos, servicios privados, tanto en sanitarios como en no sanitarios, y por un lado, ¿quién tendría que ser la coordinación entre atención primaria, hospitalaria y los servicios sociales? Pero yo creo que lo más importante es probablemente esto, ¿no? Luego la compañera, no sé lo que va a comentar, pero lo que sí que hay es un problema importante en cuanto al corporativismo y al protagonismo. Si hablamos de atención en el domicilio, quien tiene que llevar todo tiene que ser el médico, porque es el más listo y el que mejor lo hace y el que más sabe, pero es el menos operativo. Entonces, es una verdadera majadería. Me van a pegar, en el colegio me van a pegar, pero bueno, perdón. Lo que sí que tengo muy claro es que si existe un enlace entre trabajador social y enfermera de equipo, la probabilidad de solucionar cosas es tremenda, de advertir, de prevenir, de no tener una úlcera brutal, sino ya tener unos medios previos para que no ocurra. Si queréis, lo digo para servicios públicos, pero también para privados. Y me da igual el que sean de un servicio u otro. Ahora sí que tendremos otro tipo de problemas. Y en cuanto a las residencias, pues tenemos residencias públicas, residencias concertadas, de titularidad pública pero privada. Tenemos privados, tenemos medio pensionistas, tenemos de todo. La verdad es que en este sentido tenemos de todo, pero no deja de ser una gestión que al final nos da un poco igual, en el sentido de que quién tiene la titularidad, porque volvemos a tener lo mismo, el tipo de coordinación y sobre todo la persona de enlace. Insisto, esto es un tocho, pero lo que sí que me interesa sobre todo es la parte de arriba, porque nos permite valorar que hay medios para solucionar. No tiene por qué haber ningún otro tipo de problemas al respecto. Y creo que la base es intentarlo. Intentarlo con estos problemas importantes. Son estructuras totalmente separadas. Lo público y lo privado
no tiene ningún tipo de relación, pero como se ve en estas imágenes que he ido sacando, no queda otra cosa, porque es que hay que trabajarlo. A su vez, son múltiples servicios interrelacionados. Puede ser primaria con especializada, en el sentido de geriatría, medicina interna, más teleasistencia, que pertenece a una compañía, a una empresa, ayuda a domicilio, que pertenece a otra, y luego le van a poner teleasistencia avanzada, que pertenece a una tercera. Con lo cual, esta incoherencia también es muy importante. El tema de la información. Este sí que es un tema, sobre todo por protección de datos, que hace muy difícil. Fijaros que lo sencillo que sería el tener información de geriatría y mandarla y tener contactos entre unos y otros, se hace complejo. Igual que los medios asistenciales no son todos coherentes en todas partes. Y por último, las personas de enlace no son permanentes. Y luego decía, veréis, Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico. Hemos participado en la mesa de diálogo social durante el 19 y el 20 y salió adelante el plan de choque. Ya lo conocéis. Son casi 3.000 millones de euros porque son 600, 600, 600, pero acumulativos. Iban para lista de espera, iban para mejora de la calidad en el empleo, de la cualidad, iba también para la intención de mejoras en coordinación sociosanitaria, de profesionalidad, porque estamos corriendo el riesgo, por mucho uno de los riesgos que yo veía en el tema anterior es que podamos tener muchos servicios low cost y esos son peligrosos, son muy peligrosos. Y por último, hemos participado siempre en el acuerdo, como decía, de coordinación sociosanitaria y se ha diluido tanto en el Ministerio de Sanidad, en el que también he participado, y se ha quedado bloqueado en la Ley de Coordinación, Equidad, Cohesión y Universalidad. Se nos ha quedado ahí colgado un epígrafe relacionado con la coordinación sociosanitaria. Está en el Congreso, a ver si sale en una próxima legislatura, ojalá. Y por último, el tema del aumento de la intensidad, que ha sido positivo, y el aumento la mejora en cuanto a los ratios del acuerdo de acreditación. Por tanto, hay que seguir insistiendo, se han hecho muchos avances y desde luego tendremos que seguir en ello. Perdonad que me he extendido, me parece. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, y ahora, por último, tenemos a Laura Rivera, que es trabajadora social de dependencia, asociados de ACES y de la Clínica Sagrada Familia. Comenzó su trayectoria laboral en el mundo social como integradora social en la Asociación para la Rehabilitación de Personas Diagnosticadas de Enfermedad Mental y de Personas con Autismo, y posteriormente continuó su desarrollo profesional ejerciendo como trabajadora social en HM Nou Delfos en la Clínica Corachán. Laura va a profundizar en las dificultades de acompañamiento y coordinación de los pacientes con seguro privado de salud desde el trabajo social sanitario. Gracias, Laura. Buenas tardes. Primero de todo, agradecer a Datividad por la invitación al Congreso y a los compañeros por compartir la mesa conmigo. Como ha dicho la compañera, me dedico al ámbito social dentro de lo que es el entorno privado y es por eso que hablaré de las dificultades que me encuentro en el día a día de lo que es tanto la coordinación como lo que es el acompañamiento a los tanto pacientes como a los familiares. Primero de todo, daré una pequeña introducción de lo que es la atención sociosanitaria, teniendo en cuenta un par de conceptos que considero que son muy importantes. Después introduciré lo que es el perfil del trabajo social sanitario. Continuaré con las respuestas a las necesidades sociosanitarias a pacientes que tienen entidades privadas de salud. Seguiré con las dificultades en el acompañamiento de este tipo de perfil de pacientes y acabaré con unas propuestas de mejora en relación a este tipo de perfil de pacientes. Primero de todo, como introducción, tal como dice el artículo 14 de prestación de atención sociosanitaria
de la Ley 16/2003 del 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la atención sociosanitaria se basa en lo que es el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica tanto de los servicios sanitarios como de los servicios sociales, para así aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social. Es decir, considero que es muy importante tener en cuenta tanto lo que es los servicios sanitarios, por un lado, como lo que es los servicios sociales, que estén al mismo nivel y que haya una buena coordinación, como bien comentaba el compañero, que haya una buena coordinación sociosanitaria entre los profesionales del ámbito sanitario como los profesionales del ámbito social. Lo que viene a ser el trabajo social sanitario, vamos a introducir lo que es el profesional. Para hacer una buena intervención de trabajo social sanitario, tal como dice Colom, se tiene en cuenta tanto lo que es la enfermedad del paciente como los aspectos psicosociales, gracias a una utilización de métodos y técnicas especializadas. Durante lo que es el ingreso hospitalario es muy importante que se tenga en cuenta o que se identifique cuáles son los riesgos sociales sanitarios dentro de lo que es la hospitalización del paciente, para así poder hacer una buena coordinación y poder atender o hacer las gestiones necesarias para poder que estas personas tengan una buena coordinación y que tengan una buena calidad de seguimiento asistencial, una vez que se le den dadas de alta al domicilio o al recurso que requiera en cuanto a la necesidad que tenga. En cuanto a la respuesta a las necesidades de los pacientes que tienen entidades privadas de seguro, entidades de salud privadas, primero de todo, como primordial es tener a la persona en el centro y a partir de ahí identificar cuáles son las necesidades que requieren en cada una de las situaciones. Entre las necesidades que encontramos y la respuesta que damos es primero de todo dar apoyo y soporte tanto al paciente como al familiar, no solo lo que es el paciente institucionalizado, sino también a la familia que la acompaña, con el objetivo de que estas personas tengan un bienestar y que tengan una calidad de vida en relación a la nueva situación de salud que tienen. Después hacemos la coordinación multidisciplinar tanto con los profesionales externos de recursos fuera de lo que es el centro hospitalario, tanto con la coordinación intrahospitalaria con todo lo que es los profesionales, tanto sanitarios como sociales. Promocionamos el empoderamiento del paciente, haciéndoles partícipes durante todo el proceso hospitalario y de esta manera que se tengan en cuenta todo lo que son sus valores, sus decisiones y sus preferencias. Hacemos orientación e información en cuanto a lo que son los recursos a los que pueden asistir y cuáles son las prestaciones de las que pueden beneficiarse. Hacemos también tanto activación de recursos como derivación, tanto sea a nivel privado o a nivel público, tal como comentaba el compañero. Y sobre todo el tema del acompañamiento. El acompañamiento se lleva a cabo durante toda la intervención que el paciente está en el centro hospitalario, de manera que es muy importante que no se sientan solos durante todo este proceso que viene nuevo, que nadie está enseñado a poder hacer este acompañamiento, a sentirse cuidador y en la nueva situación de salud. Para que os podáis hacer una idea, he hecho un pequeño gráfico de 43 intervenciones que se han hecho en un periodo concreto en una clínica privada concreta. El perfil, la patología que más se ha atendido son pacientes, pacientes que se tenían que realizar una intervención quirúrgica, siendo el 37% de pacientes atendidos de estas 43 intervenciones. Después los pacientes, un 16% tenían una situación oncológica, el 14% un deterioro general, el 9% problemática de cardiología, el 7% desnutrición y problemática pulmonar y, por último, en menor medida, eran pacientes de pediatría o pacientes que estaban desorientados. A continuación, las intervenciones que se han hecho, la respuesta que se ha dado a este tipo de perfil de pacientes en este periodo en concreto, han sido, como vemos, la gran mayoría ha sido derivación a centros sociosanitarios, siendo el 51%, más de la mitad de intervenciones, han sido pues, esta coordinación sociosanitaria que estamos hablando. Entonces, de este 51%, el 40% se hicieron derivaciones a procesos de convalecencia, un 6% en menor medida de procesos paliativos y un 5% en largas estancias. Después también se dieron respuestas a derivaciones de centros sociosanitarios privados, activación
de programas de atención en domicilios y equipos de soporte, coordinación con tanto atención primaria como servicios sociales, es decir, ya aquí a nivel público, derivación a residencias privadas, información de servicio de atención domiciliaria y en menor medida también información sobre rehabilitación en domicilio o solicitud de renuncia hospitalaria. Es súper importante también el tema de la integralidad de la atención, es decir, poder enfocar todo lo que son las necesidades tanto biológicas, psicológicas y sociales del paciente. De esta manera sí poder hacer un enfoque valorando desde el equipo multidisciplinar, tanto sea por trabajadores sociales o como todo el equipo de salud, para así poder abordar todo lo que son tanto las necesidades sanitarias como las necesidades sociales que aparecen dado la nueva situación de salud. Entonces, de esta manera se tendría que tener en cuenta, no siendo la suma tanto de necesidades sanitarias como necesidades sociales, sino que sea una fusión de ambas necesidades. Después, en cuanto a las dificultades que nos hemos encontrado en el día a día en el acompañamiento de pacientes que tienen entidades de salud privadas, primero de todo es el desconocimiento de la figura del trabajador social. Siempre hablamos pues, de la coordinación del ámbito sanitario también, pero en muchas ocasiones dentro del mismo equipo multidisciplinar se desconoce cuáles son las funciones y qué es lo que puede llegar a hacer el trabajador social sanitario. Después, sobre todo, nos encontramos con el factor tiempo. Es muy importante que cuando tenemos que hacer una intervención, la entidad privada establece un tiempo de estancia en el centro hospitalario, de manera que muchas veces no nos da tiempo de poder hacer la correcta intervención o de poder acabar la intervención para que haya esta continuidad asistencial del paciente. Después, el tema de la cobertura sanitaria, en el momento que el paciente está está clínicamente estable, la entidad privada de salud considera que ya no tiene más cobertura sanitaria, por lo tanto, tampoco puede haber aquí una correcta continuidad asistencial, porque el paciente tiene que ser dado de alta y no se puede realizar la intervención correcta, de manera que finalmente se acaban optando por recursos que no se tienen, o sea, que no va a ser el óptimo tratamiento que requiere realmente el paciente. Después, el tema de la burocratización. En muchas ocasiones nos encontramos que tenemos que hacer mucho tema de trámites, mucho tema de traspaso de informes, traspaso de plantillas y, como acabo de comentar, el tiempo precisamente no es un factor que nos sobre. Por lo tanto, el tema de la burocratización nos ralentiza todo lo que es el tema de la intervención. Y en muchas ocasiones también se duplican, es decir, desde la entidad privada de salud, desde el centro hospitalario, se realiza una intervención y después nos encontramos que cuando la cobertura sanitaria finaliza, el paciente se marcha a domicilio y se tiene que volver a realizar la misma intervención que ya se ha realizado, de manera que el tiempo de espera que ha estado el paciente en el hospital se tenga que volver de nuevo a tener que esperar, siendo innecesario esta espera. Después, el colectivo funcionario, que también comentaba el compañero, en la gran mayoría de casos no tienen cobertura sociosanitaria, es decir, que los pacientes, sobre todo eso de MUFACE, nos encontramos que una vez que se tienen que hacer derivaciones a centros sociosanitarios no tienen este tipo de cobertura y se tiene que hacer a nivel privado, de manera que en muchas ocasiones tampoco hay los recursos necesarios, o sea, los recursos suficientes como para poder hacer frente a este recurso y que no puedan tener la continuidad asistencial porque viene por ser colectivo funcionario. Después, evidentemente, la demanda versus los recursos. Tenemos una gran demanda versus los recursos existentes. Los tiempos de espera en las listas de espera de los pacientes son muy altas. Claro, tampoco tenemos el tiempo suficiente para poder estar esperando a que el paciente tenga el recurso necesario para poder hacer la derivación correcta. Y nos encontramos eso, que se quedan insuficientes los recursos que tenemos a nivel sociosanitarios. Y por último, la gestión emocional tanto de familias como de pacientes. En muchas ocasiones los familiares no llegan a entender el por qué no hay esta continuidad asistencial si están pagando una entidad de salud privada y el paciente se tiene que dar de alta al domicilio porque se acaba la cobertura sanitaria y no se puede hacer esta continuidad si ellos están pagando el tema de la entidad de salud privada. Es decir, que ellos consideran,
o sea, no entienden el por qué no se acaba de llevar a cabo todo lo que es el proceso de salud, porque se entiende que no es solo la estabilización clínica, sino todos los factores que se ven alterados después de este proceso de salud. En cuanto a las propuestas de mejora, evidentemente, sobre todo es la promoción de salud y autonomía desde procesos tanto sociales como políticos, de manera que se puedan llevar a cabo pues, acciones comunitarias en las que se centren en lo que son cambiar actividades que puedan hacer producir enfermedades, ¿no? Todo lo que es la prevención, la educación en salud y la promoción de autonomía. De esta manera también lo que se puede hacer es evitar la institucionalización innecesaria, porque se puedan llevar a cabo otro tipo de recursos que se puedan hacer dentro del mismo domicilio y de esta manera que se puedan llevar también en entornos comunitarios. Después, el uso de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, al final, con toda esta burocratización que hablaba, como ralentiza tanto las situaciones y las intervenciones, considero que es muy importante y que sería muy interesante tener herramientas o instrumentos que facilitaran esta coordinación entre centros. Sí que es verdad que el tema de la protección de datos es muy importante, pero de alguna manera poder hacer intercambio de información entre pacientes o entre recursos, de manera que no tengamos que estar a la espera de respuestas o de la siguiente intervención. Después, una metodología unificada y compartida, de manera que hoy en día cada uno de los centros, cada uno de los recursos, cada uno de los territorios utilizan un tipo de trabajo. Esto hace que cada uno, que cada uno de los centros tenga su manera de intervenir y que también no facilite el tema de las intervenciones y el tema de la buena coordinación entre un recurso y otro. Después, la priorización de urgencia, en el momento también que se hace una derivación, nos encontramos que en muchas ocasiones hay pacientes que están a la espera de recursos que seguramente lo requerirían con mucha más urgencia que otro paciente, pero que sea de acceso equitativo el acceso a los recursos sociosanitarios y que de esta manera se pueda priorizar a aquellos pacientes que, teniendo una visión biopsicosocial del paciente, pues que se tengan en cuenta todas estas necesidades. Y por último, la incorporación de la cobertura social. Esto ya va más destinado a lo que son las entidades privadas de salud. De la misma manera que tienen concierto, que tienen convenio con lo que son centros hospitalarios privados, si tuvieran convenio o coberturas de atención sociosanitaria, como tienen algunos, podrían provocar que hayan un reingreso en el centro hospitalario porque no se han acabado de poder atender estas necesidades que realmente requieren. Es decir, que en el momento que si se hubiera hecho de una primera vez una atención integral, teniendo en cuenta tanto necesidades sociales y necesidades sociales, y este paciente hubiera tenido esta continuidad asistencial, no hubiera a lo mejor tener que volver a reingresar en el hospital porque ha estado clínicamente estable, pero no se han cubierto todas las necesidades que requería. Hasta aquí la presentación. Dejo a la compañera que continúe. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, ahora si tenemos, no sé si tenemos un ratito, si tenéis alguna pregunta que queráis compartir con los ponentes. No sé si hay alguien que se anime. Sí, claro. Decía que muchas gracias por vuestras exposiciones, que realmente han estado muy bien. Y es una pregunta muy sencilla, y es para Laura. ¿Crees que es más fácil o más difícil trasladar un paciente con necesidades sociosanitarias desde un hospital privado o desde un hospital público? Creo que desde el privado, que nos encontramos con muchos más impedimentos, por así decirlo, que no desde un centro público. Sobre todo el tema que he comentado del tiempo nos limita mucho a poder hacer una buena intervención. ¿El tiempo de tu gestión o de respuesta?
Todo, no solo de la respuesta, sino el tiempo de que el paciente está, bueno, que tiene cobertura sanitaria. Es decir, al final actuamos a contracorriente. Depende de la hospitalización, el motivo de hospitalización del paciente. Si pongo un ejemplo, se hace una intervención quirúrgica y el paciente, pues esa intervención quirúrgica tiene que estar 10 días de hospitalización, nosotros actuamos en esos 10 días. Y no, si yo hago la intervención, la otra persona hace la coordinación, muchas veces no nos da tiempo de poder hacerla. Por eso yo creo que el tema del tiempo cuando se hace desde el entorno privado es más complejo. Entonces es un problema de organización interna de los hospitales privados, de las aseguradoras, de la respuesta del centro sociosanitario. Es un poco el conjunto. Sí, o sea, sí que está todo incluido, ¿no? O sea, el tiempo de respuesta en centros sociosanitarios a veces también influye. El límite de tiempo de intervención yo creo que es lo más prioritario en cuanto a las entidades privadas. Si me permites, extiendo la pregunta. Cristina, yo te conozco de cuando estabas en ACES, o sea que sé que conoces bien el sector. Agustín, ¿vosotros qué opináis? A ver, ¿sí? Yo absolutamente no entro en esta parte y esa visualización de tu, digamos, visión como trabajadora social. Yo creo que simplemente en el ámbito privado lo que hay es una departamentalización entre centros, y cuando se establece en el tema de derivaciones, o es un hospital que tiene integrado un sociosanitario, con lo cual estás dando una respuesta inmediata, o si tienes que derivarlo, tienes que contar con un recurso social, y en ese caso lo gestionáis desde la parte pública, con lo cual esa inmediatez, tenéis el centro de gestión del recurso dentro de la estructura pública. Es tal vez lógico en ese sentido, pues que podamos encontrarnos con mayores barreras a la hora de tener que gestionar una derivación. Agustín. Generalizar tiene sus problemas, es complicado. Es delicado lo que voy a decir, pero es cierto que Cataluña tiene unas características de gestión distintas, ni mejores ni peores, distintas. Eso requiere, a veces, los datos que da, seguro, y estoy convencido que Laura lleva razón, es probable que no ocurra en todas partes igual. Y me explico. Porque depende de las características de la persona atendida, del tema administrativo, de quién le está asegurando, quién es su responsable y luego qué medios tienen para poder utilizar a nivel social. ¿Qué ocurre en un centro público? Pues que también es un follón. Tienes un paciente que tiene un ictus con probable mejoría, pero tienes que buscar un centro sociosanitario de media estancia que te lo pueda solucionar durante un tiempo determinado hasta definir qué es lo que va a ocurrir a posteriori. Porque también es cierto que es verdad que hay patologías que cuando las defines ya son un pronóstico y sabes lo que va a ocurrir, pero otras no, en el sentido de que necesitas una ayuda durante un tiempo, sin especificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son las mismas características. Y en cuanto a me preguntas, ¿y tú qué opinas? Pues una barbaridad. ¿Yo qué voy a opinar? Todo lo que sea que un paciente, una persona, nosotros mismos tengamos un problema administrativo que impida nuestra mejoría de forma inmediata, he dicho lo del ictus y es cuando se puede actuar, cuanto antes mejor, o una patología osteomuscular para recuperar cuanto antes, por una intervención o no, un cuádriceps, por ejemplo, es importantísimo. Entonces, en ese sentido, no estoy de acuerdo con que ocurra en el ámbito privado y tampoco estoy de acuerdo en el que ocurra en el ámbito público. Y la mayoría de las veces, y ese es el problema, es a lo que voy, suele ser un tema administrativo. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Gracias.
Sí, sí, claro. Bueno, ha estado interesantísimo, sobre todo la cantidad de datos aportados por Cristina, que nos han centrado realmente la situación. A ver, con respecto a la intervención que has hecho, creo que no me estoy equivocando, Agustín, Sí. Agustín, perdona, lo veo bien, pero he notado faltar que en esta integración multidisciplinaria no aparezca ni la figura del fisioterapeuta ni la del logopeda. Creo que un alto porcentaje del deterioro que hay, aparte del deterioro motórico, es el deterioro psiconeurológico que nosotros nos encontramos, sin que eso tenga que abocar a la demencia, sino que evidentemente la falta de vigencia en las habilidades cognitivas pues están ahí. Ahora mismo yo acabo de sufrir una anomia y no me salía el nombre, y eso demuestra que mi córtex, me guste o no, va adelgazando. Por tanto, ese tipo de intervención pienso que es muy importante. El alto porcentaje de personas con limitaciones motóricas es la que acaba haciendo que el paciente tenga una dependencia. Por tanto, estamos aquí. Pero luego hay otra cosa que también quisiera preguntar, no sé si pasa en el resto de España, pero aquí en Cataluña tenemos una posibilidad de abordaje de rehabilitación a domicilio por parte de centros concertados por el Departamento de Salud, del cual yo me honro de llevar una entidad de estas características, que después de la situación de convalescencia, cuando estas personas se reintegran en el domicilio, somos una fuerza importante, una fuerza viva, que creo que podemos ayudar muchísimo. Y en muchas ocasiones nos damos cuenta que es el propio paciente, de manera espontánea, la familia normalmente o el propio paciente, quien solicita esta atención en el domicilio. Cuando hablas con ellos, les haces la historia, te comentan que es verdad, que han estado en una situación de ingreso, muchas veces posquirúrgica, que han acabado con un importantísimo síndrome de inmovilidad, que lo han mejorado algo en las convalescencias, que también en público y en privado tienen su limitación, y que luego llegan a casa bastante preocupados de cómo podrían continuar teniendo algún tipo de ayuda. Y yo lo único que sí me gustaría es que se pudieran establecer mejores sinergias, porque creo que podemos dar una muy buena atención, todo que la damos inicialmente en domicilio, y si luego el paciente se rehabilita lo suficiente, o sea, se vuelve a habilitar, se vuelve a habilitar, lo hacemos en régimen ambulatorio. Con lo cual yo brindo esta opción. Pregunto si utilizáis estos medios, si esto también existe en Madrid y que la dependencia de estos pacientes, obviamente, la física, y también hablamos de la neuropsicológica, puesto que hay pacientes que han sufrido alteraciones de lenguaje o de desarrollo cognitivo, de aspectos cognitivos más que desarrollo, perdón, luego en un buen tratamiento con la neuropsicóloga que cuenta con nosotros y la logopeda podemos salir adelante. Entonces mi pregunta es, ¿tenéis realmente conciencia de que existe una red en todo el territorio catalán que puede realmente hacer esta absorción y que además esta red tiene unos criterios de urgencia y por tanto las listas de espera están penalizadas y por tanto nosotros valoramos, por lo menos en mi entidad, a estos pacientes como pacientes urgentes? Porque hay que continuar trabajando, si lo interrumpimos mal vamos. A la primera, ¿se oye? Sí, se oye. ¿Ahora? Sí. A la primera pregunta. Faltan los fisios, nutricionistas, logopedas, ayuda a domicilio, la especialidad, gerocultores. No me cabían. Puse los puntos suspensivos. Siempre me voy a equivocar y siempre va a faltar alguien. Bueno, lo lamento. Hay otorrinos neurológicos, es decir, otorrinos que se dedican específicamente a las disfagias post-ictus, es decir, que el número de... Bueno, había un profesor mío que decía que el especialista es aquella persona que sabe mucho sobre muy poco. Cada vez vamos diferenciando en paquetes tan pequeños que requerimos de más medios, ¿no? Y la segunda, pues sí, es verdad. Ahí en algún caso, primero, a la segunda pregunta te contesto de dos formas. Una, me gustaría dirigir la sanidad española. Con cambiar la madrileña me valdría, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Pero bueno, eso es otra historia, ¿eh? No tengo medios para poder, ojalá pudiera organizar esto,
Es verdad que sí que se está dando algo de fisio en domicilio, pero también es cierto que los recursos son limitados. Estoy hablando de todo el Estado español, ¿eh? Por eso digo que no quiero generalizar. Quiero decir, no se debe. Cuando hablo, por ejemplo, de geriatría, no puedo hablar de geriatría en toda España cuando sé que hay hospitales que no tienen geriatras. Entonces, mi propuesta es que haya un geriatra que pueda ser referente, etcétera, cuando soy consciente de que eso no lo hay. Otra cosa es que lo debiera haber y otra cosa es que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, me gustaría, sí. ¿Es posible que esté en muchos sitios? Sí. Y me está haciendo señas la responsable para decirme que deje de hablar. Perdón. No, hombre, no tanto como eso. Sí, es que tenemos que cortar porque tenemos que subir al auditorio para el cierre. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias. Muchas gracias.